Rafael Araujo es el Da Vinci venezolano. Y no me estoy refiriendo al señor Rafael Araujo, el señor de los papagayos que está siempre por ahí en las manifestaciones. Me estoy refiriendo a Rafael Araujo, un pintor venezolano que desde hace más de 40 años hace unas ilustraciones hiper intrincadas que son producto de ecuaciones complejísimas matemáticas que generan ilusiones tridimensionales asombrosas, hechas completamente a mano y en tinta china. No puedes cometer ni un error haciendo estas obras que toman hasta más de 100 horas completarlas. En el 2014, luego de subir a internet los dibujos que había hecho desde que tenía 18 años, fue contactado por un importante repositorio de arte en Estados Unidos y luego por revistas de la talla de Wired, en donde ya ha aparecido 2 veces. Su trabajo es conocido en lugares tan distantes como China, donde dio una conferencia ante cientos de fanáticos de su obra. Nosotros aquí también lo tuvimos en un TED en el 2020. Por allí le dejo los links para que puedan revisarlo. Su obra es ampliamente apreciada por científicos y matemáticos de universidades tan prestigiosas como Stanford, ya que sus dibujos implican la resolución de problemas matemáticos complejos que generalmente incluyen la proporción áurea o el número phi para reflejar imágenes que se encuentran en la naturaleza como conchas de mar o el vuelo de mariposas. En este episodio del podcast Nítido conversé con Rafael Araujo, quien es para mí el Da Vinci venezolano. Y si no me creen, vean su trabajo en internet o escuchen el episodio completo para que puedan entrar y entender un poquito la mente de este genio venezolano. Bienvenido, Rafael, a Nítido. Mira, yo no puedo explicarle a la gente el nivel de admiración que yo siento por ti. Porque es que yo no sé si tú estás tan consciente de ser un genio. Probablemente no. Apúntalo aquí un poquito. Probablemente no. O sea, ¿tú crees que los genios se dicen a sí mismos como que yo no soy un genio y ven a otra persona y dicen ese sí es un genio? Bueno, lo que pasa es que un genio es una especie como de estereotipo. eh, yo creo más bien en la gente que tiene un oficio, eh, bueno, que tiene una vocación y un oficio sobre esa vocación y que la ha desarrollado con el esfuerzo, bueno, normal que requiere. Eh, la genialidad es una especie como de prejuicio que encasilla al genio en una especie de pedestal desde el cual lanza los rayos y fulmina a los pobres mortales allá abajo. Yo no me puedo ver a mí mismo en esa situación, Claro. porque yo trabajo yo tengo unas rutinas muy, eh, llamemos estrictas. Estrictas es que las repito, las hago, continúo, sufro, desarrollo, termino. Entonces no me parece que sea tanto obra de la genialidad como de la constancia y de el empecinamiento en lograr lo que yo quiero lograr. Es muy fácil decir, no, claro, es que él es un genio y por eso lo hace. Claro. Un genio Mozart que componía a los 4 años. Sí, bueno, claro, nació con un cierto don. Yo a los 4 años molestaba a todo el mundo como cualquier niñito. Es decir, por lo menos no fue un genio Precoz. precoz. Claro. Pero bueno, los talentos que uno pueda tener o no, es que son tan pocos si no tienes el- la disciplina y si no los desarrollas. Lo que pasa es que nadie desarrolla si no está realmente fascinado en el tema a desarrollar. Es decir, el desarrollo se hace mezclado con los centros de placer. Ya. Es difícil desarrollar si no te causa placer. Sí, exacto. Es un tema de dopamina o algo así, en lo que yo no soy experto, por cierto, ¿no? Pero que tú podrás corroborar, creo. Claro. Mira, yo tengo varias preguntas. O sea, porque yo, por ejemplo, en una entrevista que te estaba haciendo una señora Dolly, por allí, tú le decías algo así como que yo cuando estaba haciendo esto era muy poco útil para el mundo
y para cualquier cosa, pero a mí me parecía muy interesante. Entonces, esto que estás diciendo del placer me recuerda a eso. O sea, yo quisiera entender la mente o lo que estaba pasando en el joven Rafael Araujo a los 18, más o menos empezaste, Sí, que más o menos. este trabajo era completamente inútil, pero muy interesante. O sea, ¿qué era lo que tú estabas persiguiendo en ese momento? O sea, ¿por qué tú te empeñabas en hacer algo que aparentemente no tenía ninguna trascendencia o ningún valor para el público? Bueno, eso es comparativo a que yo, por ejemplo, de esa misma edad también monto bicicleta. Ok, Montar bicicleta, ¿qué utilidad tiene? Bueno, una utilidad de transporte, de hacer ejercicio. ¿Qué utilidad tiene calcular geometría tridimensional? Eh, bueno, si estudias arquitectura y trabajas como arquitecto, puede serte útil, pero las cosas también tienen eh, una razón en sí en mismas sí mismo. y se justifican en sí mismas, aunque no tengan una utilidad práctica como cocinar Claro, o ser médico. Vamos a decir que sí, te extirpan la apéndice y te curan una cosa de la que te puedes morir, que es muy tonta, por cierto, el apéndice, quiero decir. sí, Pero antes de que hubiese las medidas anestésicas, etcétera, la gente se moría por una apendicitis. Ok, pero cuando yo empecé a descubrir esta geometría donde que es un sistema coherente, donde lo que tú haces se, eh, con lo que tú haces que te cuadra, tú logras pasar a un próximo nivel donde te sigue cuadrando y claro, desde ese nuevo nivel te puedes disparar a otro próximo prácticamente sin límite. sí, Yo ahora, 40 años después, o 50, no sé cuál es la cuenta, eh, yo vengo de dibujar, ahorita estaba dibujando unas cosas muy difíciles que he repetido 5 veces y creo que me va a salir a la quinta. claro, Bueno, actualmente yo esas cosas las vendo, o sea que tiene una utilidad de supervivencia, vamos a decir, sí, pero sirve tanto como sirve el arte, es decir, el arte sirve para lo que sirve el arte, que no es una finalidad práctica como la mecánica de carro, por sí. ejemplo, ¿no? Me reparaste el amortiguador o el pistón, qué sé yo. El arte, bueno, sirve para lo que sirve, que sería tema de discusión para, sería o tema para otra discusión, o bueno, lo podemos discutir. Podemos discutir cualquier Sí, cosa sí, que sí. quieras discutir aquí. Pero bueno, eh, ¿por qué una persona a cierta edad, a una temprana edad, se empeña en hacer una cosa tan extraña como hacer cálculos tridimensionales en perspectiva? Bueno, evidentemente eso me producía un placer tan grande como para seguirlo haciendo al día siguiente, a pesar de que era bastante difícil y desconocido. Eh, pero las cosas, el placer de que todo cuadre para ciertas personas, eso es un placer. Sí, Para otras no lo es porque prefieren el desorden, por ejemplo, claro, que también es válido. Eh, Sobre todo en el tema creativo, es muy difícil decir qué es creativo o qué es más creativo. Si, por ejemplo, la parte ordenada o como todo el mundo piensa que la creatividad es la total libertad caótica, que yo diría que también es posible, pero definitivamente hace falta un, una cierta línea de constancia para, sobre todo para producir, sí, porque es difícil producir si tú haces hoy una genialidad y no vuelves a tener otros eh, estados de genialidad hasta dentro de 5 años, por ejemplo, ¿no? Porque mientras tanto estás haciendo otra cosa completamente distinta. Es decir, hace falta cierta constancia y, y una cierta línea que se recorre consecutivamente en el tiempo. Si no, no puedes llegar a ser experto nunca en nada. ya. Mira, yo quisiera repasar un poco la línea del tiempo de tu carrera. Y
empezando desde un punto particular que me parece interesante, que puede ser el descubrimiento no tuyo del arte, sino del público. O sea, ¿en qué momento estos dibujos pasan a ser algo interesante para la gente? ¿Quién fue o qué circunstancias llevaron a que eso empezara a salir al público y que la gente empezara a tener interés sobre tu trabajo? Bueno, yo diría que definitivamente las redes Ok, fueron las que me permitieron pasar de... Yo tenía esos dibujos, literalmente los guardaba en el closet, eh, bueno, en cierto tipo, en el closet, en mi closet, porque no tenía nada que hacer con ellos. Y, o sea, no los vendía, no los comercializaba. ok. Y la gente iba a mi casa y decía, oye, enséñanos tus dibujos. En ese tiempo no había internet, en, en los años 80 Años 90 80 y sí. 90. Después cuando comenzó internet, bueno, yo tenía alguna página, lo normal. En el 2014, una persona me llamó de Estados Unidos, me escribió de Estados Unidos, diciéndome si le permitía publicar algunos de mis dibujos en cierta revista que yo desconocía. Ujú. Y me dijo, y probablemente te llamen mañana. Vas a recibir varios correos mañana. Y esta resultó ser un sitio web gigantesco de Estados Unidos dedicado al arte. Y el resultado fue explosivo. Y efectivamente me llamó, pero no es que me llamó mucha gente, me llamó gente como el director del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Stanford o de la Universidad de los Urales en Rusia, pidiéndome entrevistas. Eh, no paré de hacer entrevistas durante los próximos 4 años. Eh, Todo el mundo quería tener trabajos míos. No daba abasto para, bueno, porque mi trabajo sobre todo lleva mucho tiempo porque no es, porque debería ser hecho en computadora, pero yo lo hago a mano. Eso quiere decir que es muy laborioso. eh, pero bueno, eso fue lo que me sacó literalmente del closet en que yo guardaba los dibujos. En este caso, una metáfora un poco ambigua, pero es que los guardaba en un closet. Eh, y me lanzó a una especie de estrellato realmente mundial. Actualmente yo tengo unas redes relativamente grandes, tengo como medio millón de followers. Si las mezclara mis Instagrams y mis Facebook, y vendo, yo no tengo, o sea, representantes ni trabajo con galerías, sino que la gente me contacta directamente y vendo por redes que es un método moderno, actual, que antes no existía. Sí. Me interesa preguntarte algo relativo a la dicotomía entre la obra y el producto, entendiendo obra como un trabajo que hace un artista por el placer de hacerlo y luego entendiendo producto como un commodity que yo saco al público para la venta y en qué momento esas líneas divisorias pudieran confundirse y si eso pudiera ser un problema para ti. O sí, 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 no, la pregunta es muy pertinente, porque yo paralelamente a mi trabajo geométrico, sí, eh, tengo toda una carrera de paisajista. Yo hago un tipo de paisaje eh, muy particular venezolano, de playas de los Roques, los llanos, tepuyes, ese tipo de cosas, con un estilo, bueno, llamemos que muy personal. sí, Y eso no, ese no se descubrió por redes, sino que yo am, lo saqué al público a través de las ventanas de las galerías, que fue una cosa que estuvo, bueno, cuando yo salí a principios del milenio, en el 2002 o algo así, que comencé a poner en vitrinas, comencé a tener mucho éxito. Esto no tiene nada que ver con mi trabajo geométrico.
comencé a vender mucho. Yo ponía los paisajes estos y gustaban mucho y se vendían mucho. Y se convirtió en un producto comercial que yo no tenía el tiempo físico para reponer de tanto que vendía y yo lo llamaba mi producto. Ese era un producto. Literalmente Claro. lo llamaba mi producto. Era un producto que yo hacía muy rápido, que se vendía, tenía un nicho de mercado muy, muy bien para Caracas, para esa Caracas, de principios de milenio. Eh, lo hacía muy rápido, lo hacía bien y se vendía absolutamente todo y yo lo llamaba mi producto y además estaba bien hecho. Sí, claro. De hecho, Sí, antes de conocerte, aquí en el centro comercial, este centro comercial en el que estamos hoy, sí. había una galería. Y yo me paraba a ver esas playas constantemente cuando venía para acá y me parecían fascinantes, me parecía muy linda y era como, de hecho era como la obra central de esa galería, siempre estaba como en el medio, porque estas playas blancas Sí. de aguas cristalinas azules, lo vamos a poner ahí para que las vean, y a mí me parecía sumamente interesante, pero eso me lleva a otra pregunta, y es que, de- o sea, de repente luego y voy a hacer referencia a la forma como te conozco, que es que de repente luego yo me encuentro o me puedo encontrar por internet una imagen de lo que tú haces y no entiendo, ¿sabes? O sea, si yo me la encuentro en Instagram, yo digo, ah, mira, qué bonito, pero yo no puedo comprender el trabajo que está detrás, porque una foto en Instagram no te va a decir. Pero de la geometría, dices tú. Sí, Ok. o sea, yo me paraba y veía estas playas y decía, wow, qué bonito, porque me recuerdan algo que ya conozco. Luego, de repente, me puedo encontrar el trabajo geométrico y como está en internet, yo lo paso porque es una imagen más que aparece en mi celular. Pero luego, una persona a mí se me acerca y me dice, mira, tú que haces los TED en Venezuela, hay una persona que tiene estas características y que está haciendo este arte. Cuando me explica que esta persona ya la descubrieron en Stanford, la descubrieron en Estados Unidos y en China, por cierto, que, este, que ya vieron que pusimos eso en la introducción. Y a mí entonces inmediatamente empieza a parecerme fascinante y empieza a llamarme la atención. Entonces a mí eso me da vergüenza, en el sentido de que si alguien no viene y me dice esto es bueno y esto es interesante, de repente yo no tengo el tiempo para o la sensibilidad para decir, mira qué bonito y qué cantidad de trabajo hay detrás de esto. Y eso me preocupa, o sea, es algo que a mí o sea, me preocupa mucho en el sentido de que quizás están pasando un montón de cosas muy interesantes a mi alrededor Sí, lamentablemente es así. y no me puedo dar cuenta porque quizás la velocidad de la red, o sea, si yo me meto y veo que tú tienes unas figuras allí posteadas en Instagram y veo que tiene 5 seguidores, yo digo, ah, este es un loquito que hace unos dibujitos. Y no, ni siquiera pensaría eso. Hubiese pensado, esto lo saca de internet. Esto lo saca de la computadora y lo está posteando aquí. Entonces, eso me preocupa, Rafael, porque por lo que te estoy diciendo, o sea, cuántas personas no estarán por allí haciendo cosas impresionantes, pero de repente todavía no han sido descubiertas por ese ojo, yo no sé cómo llamarlo, y qué es lo que pueda pasarnos a nosotros como venezolanos incluso, o como latinoamericanos, que entonces cuando llega el ojo gringo o el ojo extranjero, entonces empezamos a decir, ah, claro, Rafael es increíble porque el señor de Stanford dijo que Rafael es increíble. Entonces ahora llaman a Javier porque resulta que Rafael hizo un TED en China y como ya lo hizo en China, entonces ahora lo va a hacer en Venezuela porque yo necesito ponerme al Bueno, corriente. pero esa es una realidad del mundo. Claro, pero a mí me preocupa. O sea, eso me preocupa mucho porque digo, ¿y en qué momento no pueda estar pasando esto? No, y entonces fíjate como yo lo introduzco en el programa, yo estoy diciendo, yo estoy ante un genio porque es realmente la percepción que tengo de ti. Pero ese genio está validado por otras personas y después que lo validan es que para mí pasa a ser o puede tener ese estatus de genio. Pero de repente eso pudo no haber sucedido y ahí Claro. estaba Rafael y sigue siendo un genio y yo no me daba cuenta. Bueno, pero es que la cantidad de poetas maravillosos que se mueren y descubren si acaso las poesías debajo de la cama
toneladas de poesías no editadas nunca. Claro, Eh, yo creo que son muchísimas las personas que les pasa eso. claro. Eh, y yo no diría que yo me he manejado extremadamente bien, porque quizás yo me he debido, cuando me estaban llamando de la Universidad de Stanford o en la revista Wired, me publicaban, que me publicaron 2 veces, que eso hay que pagar miles de dólares si tú quieres que te publiquen por tu Sí. cuenta, quiero decir. Em, Y no hay garantía de que incluso pagando te vayan a publicar, porque si sí, no les parece interesante no lo van a poner. es así. Em, yo he debido aprovechar ese momento para meterme con galerías de Londres o algo por el estilo, pero es que a mí no me gustan las galerías. A mí me, ¿Por qué? a mí me fastidia el ambiente artístico, porque me parece como muy snob. Sí, Pero eso es un error si tú quieres vender arte. Tú tienes que incluso ponerte tu zarcillo y tu cosa. Bueno, no sé si tanto, pero bueno, si tú eres médico, tienes que meterte en quirófano. sí, Eso es algo que yo me reprocharía de no haber hecho, porque quizás estaría vendiendo un poco más. sí. Tú sabes que yo me puse a leer la biografía de Escher, porque evidentemente Escher es tu primera inspiración, es lo que tengo Sí, sí, entendido. sí, efectivamente. Y entonces empecé a encontrar un poco de paralelismos que a mí me parecieron sorprendentes con respecto a la vida de Escher y a la tuya. Por ejemplo, Escher está haciendo este trabajo y hay una frase en la biografía que leo que dice que Escher no tiene ninguna pretensión ni ningún mensaje, solo está plasmando las cosas que le gustan. Y yo eso, esto es muy Rafael. O sea, y me parece muy interesante, sobre todo por la forma como la gente está tomando tu trabajo o toman tu trabajo. ¿Sabes? Se te acerca muchísima gente con este tema del Golden Ratio, ¿cómo se dice en español? La razón áurea. De la razón áurea y de la geometría sagrada, y le están dando una interpretación a tu trabajo particularmente trascendental, que a mí a veces me da la sensación de que no fue nunca No, tu intención. absolutamente. Y llega a esta gente y le da esta interpretación. De hecho, me encontré con un libro de Hofstadter, que es un ensayo de Gödel, que es un físico muy interesante, de Bach y de Escher. Sí, yo tengo el libro y es muy complicado. Es un libro complejo, Sí. pero luego él está intentando como encontrar este paralelismo que puede haber entre las ciencias y las disciplinas, entre el arte, la música y la física. Y esa transversalidad de disciplinas me parece que se encuentra también en tu trabajo. O sea, aquí, por ejemplo, una frase o un verbo que tú utilizas con frecuencia no es yo me inspiré y dibujé o hice esta obra, sino resolví. Y eso a Sí. mí me llama particularmente la atención porque es como que si te estuvieras acercando al trabajo artístico como un problema que tú estás resolviendo. Bueno, es que independientemente de artísticamente hablando, de si estoy haciendo paisajes, que si tú ves mis trabajos de paisaje y ves mi trabajo geométrico, puedes pensar perfectamente que son dos personas distintas. Sí, A mí no me importa qué área del cerebro trabaja una cosa y cuál trabaja la otra. Pero lo que sí me importa es que el resultado sea un resultado eh, balanceado, finalizar lo que estoy haciendo. sí, Eh, toda discurso tiene un inicio, un desarrollo y un final. Bueno, discurso no, el discurso retórico y tal. Eh, pero uno no se siente satisfecho si no tiene un final, que en este caso es el resultado. El final es el resultado, es la obra. sí. Eh, yo hasta que no termino un trabajo a total satisfacción, no lo he resuelto, para usar la palabra que tú dices que yo utilizo. Eh, y ahora, por ejemplo, estoy haciendo un cálculo de unas triples hélices
muy parecida a lo que uno diría que es la disposición de una galaxia, Ok. que son los brazos de las galaxias, eh, bueno, que se extienden en espirales logarítmicas y tal. Y ese trabajo, lo, este es mi quinto intento, yo no suelo equivocarme tanto, pero los cuatro previos estaban perfectos en términos de cálculo, pero no me gustaban Ok. y no decían nada de lo que yo quería que se viera. ¿Y qué era lo que querías que se viera? Bueno, los brazos de las galaxias Ah, ok. claramente visibles y que una persona que no tiene la menor idea de lo que yo estoy hablando los viera. Claro. Pero es que ni siquiera yo, que sabía lo que estaba hablando, los veía. Es decir, el cálculo estaba muy bien hecho, pero los números eran malos. Sí, Como quien dice, mira, sí, esa torta es así, lo que pasa es que sabe mal, claro. pero es que si le pones esos ingredientes siempre va a saber mal. Entonces, eh, ahora Y cómo lo resolviste? bueno, le cambié los números radicalmente. Em, yo estaba buscando como una solución un poco más simple para un problema complejo. Y resultó que la solución para el problema complejo era resolverlo complejamente, en este caso particular. Las resoluciones simples no me hacían el resultado que yo quería. Wow. Eh, Porque era como ver una foto en baja resolución. Sí. Bueno, tú ves una cosa en baja resolución y tiene baja resolución. Entonces, el efecto visual es de baja resolución, que uno podría equiparar con baja calidad visual. Si tú quieres un efecto visualmente complejo, necesitas alta resolución y en el caso de esta obra en particular, necesitas mucho más cálculo que el que yo pretendía utilizar para llegar a ese mismo resultado, que era el lado simple. Pero no era ni siquiera por ahorrarme el trabajo, sino porque pensaba que se podía llegar más simplemente a ese resultado. Pero bueno, yo no pude, traté cuatro veces y esta quinta creo que me está quedando bien. Eh, y, y espero que me quede bien porque si no voy a tener que hacerla seis veces. Pero eso lo tengo que hacer. En promedio, ¿cuánto tiempo toma una obra para su realización completa? Mira, puede tardar un trabajo de esto que lleva bastante cálculo y punto por punto. Puede tardar 2 semanas en construir lo que es la tinta, Ujú. porque yo posteriormente los coloreo con acrílico. Yo trabajo en acrílico sobre tela y dibujo con tinta china a la manera de los arquitectos antiguos que trabajaban en mesa de dibujo con regla paralela, escuadras y rapidograph, que son los que yo utilizo. Pero trabajo sobre tela, tardo 1 o 2 semanas así, resolviendo lo que es la parte meramente del cálculo. Y en pintar, bueno, depende de la urgencia que tenga, pero puedo tardar 1 o 2 semanas más o menos. Pero en promedio un dibujo, si estoy muy apurado y estoy muy disciplinado, puedo sacarlo en 3 semanas, por ejemplo. En 3 semanas. Y un paisaje, por el contrario, eh, lo puedo hacer no digamos que en un día, pero en 2 días lo puedo hacer. Claro. 2 días completos, de horarios de 8 10 horas, algo así. Eh, y, pero es que son intrínsecamente muy diferentes los trabajos. Sí. El volumen de trabajo para llegar a uno es muy distinto que el que se requiere para llegar al otro resultado. Es decir, el paisaje, mis paisajes son más simples de manufacturar que mis cálculos, que son unos cálculos que deberían ser hechos en computadora, porque no son trabajos para humanos, porque son muy fastidiosos, tienes que llevar unos puntos desde un plano, por ejemplo, tú tienes que dibujar todo en 2 dimensiones y pasarlo después a 3 dimensiones.
Eso en una computadora se hace dándole un botón, pero cuando tú lo haces a mano, tienes que llevar punto por punto y no te puedes equivocar. Y eso es muy fastidioso, es muy trabajoso. Claro. Eh, por eso es que yo digo que no es trabajo para gente, sino para computadoras. Pero lo que pasa es que cuando yo comencé a trabajar en computadoras, me parecía que el resultado era muy, bueno, sí, el prejuiciadamente frío de computadora. Cuando tú lo haces a mano, necesitas un poco de rayas de soporte que van quedando en el dibujo y le van dando una especie como de pátina o soporte. Mi dibujo tiene muchísimas rayas que yo utilizo justamente para hacer esos procesos de llevar los puntos. Y esas rayas son parte del dibujo y le quedan muy, muy bien, Sí, ¿qué es la caja de cálculo? que es la caja de cálculo. ¿Tú podrías más o menos decirme cuál es el proceso? O sea, tú primero dibujas la caja de cálculo y después, o sea, por ejemplo, cuando yo veo la animación, la puedo poner aquí, esta animación de las mariposas, estos dibujos sucedieron en ese orden en el que van apareciendo las Sí, mariposas, sí, porque esas animaciones son fotografías sucesivas. sucesivas. Que tú agarras la obra, la fotografía, le haces el próximo paso a tu fotografía. Y es que se me olvidó el nombre en inglés, eso tiene un nombre. eh, em, la, pero sí, la caja de cálculo se hace porque ese es el marco de referencia sobre el cual uno comienza a trabajar. Ok. Porque Es lo primero que tú haces. sí, porque cada punto que tiene un dibujo de esas características tiene que estar en el lugar del espacio que le corresponde. Y la caja de cálculo es la que te permite, por coordenadas, conseguir esos puntos que se van requiriendo. De manera que lo primero que tienes que hacer es la caja de cálculos, que es literalmente un marco de referencia, Sí, además muy preciso. sí. Em, eh, yo, por ejemplo, tardo X días haciendo la caja de cálculos y de repente puedo comenzar a volar. Puedo comenzar a volar cuando ya tengo todo mi sistema de referencia y puedo calcular la primera mariposa, por ejemplo. Ya. Calcular la primera mariposa es eh, tener todas las rayas y puntos de referencia para construir las cajitas que contienen a cada mariposa en el lugar preciso del espacio que le corresponde. Esto, por supuesto, si uno no ve los dibujos, no sabe ni de lo que yo estoy hablando. Sí, todo esto ya apareció y va a ir Ok, apareciendo aquí. ok, ok. Eso no te preocupes. Y las mariposas en particular, es una solución gráfica que yo utilizo para enseñar estas curvas que a mí me parecen que son muy bonitas, que son estas curvas en espirales, en distintos tipos de espirales, que si uno las hiciera meramente geométricas, bueno, podrían ser interesantes más o menos, pero no pasarían más allá de ser un bonito ¿Qué cálculo de te dibujo hizo el técnico. clic? Porque yo estuve viendo una de tus conferencias que haces las primeras hélices, esta doble hélice. Aquí aparece. Ahora, después que haces esta doble hélice, tú dices exactamente esto. Esto está muy frío. De hecho, Sí, algunas personas supuestamente te decían, ah, bueno, eso es como algo de ingeniería, eso es sí. como un torque, un motor. No entendían completamente. ¿Y en qué momento a ti te hace clic y dices, yo le voy a poner vida? Claro, ese era justamente el problema, que algo que yo sostenía, o que a mí me parecía que era tan interesante, era poco transmisible para terceras personas. Claro. eh, era muy difícil transmitir la emoción que yo sentía al meterme en esos sistemas Geométrico. geométricos autojustificantes, que ellos mismos se justifican, Sí. literalmente. Eh, eso seguramente sucede en muchas disciplinas, pero en esta sucede. Yeah. Y yo quería transmitir un poco esa emoción de las curvas y se me ocurrió que poner a volar insectos eh, que describieran las curvas era una buena solución. Y me conseguí una que después resultó que era una mariposa, pero son unas mariposas que
se mimetizan o se disfrazan de avispas. Sí, aquí lo pongo. Sí, Son las primeras maripositas estas sí, que parecen más bien como unas libélulas. sí. Yo me las copié Ajá. con unas lupas y le copié las patas y eran muy insectos, pero, pero bueno, pues, ya la descripción de la curva pasó a otra categoría. Porque, bueno, ya no era tan fría y tal. Lo que pasa es que estos eran muy insectos. Muy insectos es que la parte esa que a uno no le gusta de los insectos, que son las patas, que le recuerdan Sí, a una cucaracha o algo por el estilo, qué sé yo. sí, sí, sí. Entonces yo le quité un poco la parte de insecto al cuerpo y pensé que las mariposas que tienen esas alas, que son realmente un cuadro sobre el cual pintar un ala, podría ser la descripción de una ala de una mariposa según la especie, eran un muy buen sujeto para esto que yo estaba buscando, que era un sujeto que describiera las curvas Claro. y las mariposas, de las que yo no soy particularmente experto ni tenía una inclinación previa. Me pareció que las mariposas eran el sujeto perfecto para utilizarlos para estos fines que estoy explicando. De nuevo, lo resolviste. O sea, fue una Sí, resolución una de un resolución. problema. Yo quisiera poner eso en la línea del tiempo. O sea, empieza tu, tu carrera o tus dibujos empiezan con hacer ¿cómo se llama? El túnel este que se come a sí mismo de Escher, Sí, imitándolo, eso a los 18 por allí, ¿no? sí. 19 18 años. Y yo quisiera entender más la línea del tiempo, o sea, en qué momento fue pasando cada cosa, en qué momento llegan los insectos, en qué momento llega la mariposa, porque son 40 años, me estás diciendo que Sí, en lo que ocurre todo esto, un poco más. pero para mí es un poco confuso, o sea, en qué momento va pasando cada cosa y cómo va escalando tu trabajo en torno a tu vida, ¿sí? Bueno, lo que pasó cuando yo traté y finalmente conseguí resolver ese problema de Escher, Sí. que es el tubo que se come a sí mismo, eh, es un toroide que se mete dentro de sí mismo porque va reduciendo el diámetro o aumentándolo si uno va adentro, hacia afuera o viceversa. Eh, Cuando yo resolví eso, eh, sin saberlo, me metí en este sistema que yo te estoy explicando, que es autojustificante. Ujú. Y por eso es que también te comento que los procesos de aprendizaje tienen que estar ligados con un sistema de recompensas dopamínicos en el cerebro que te hagan repetirlo, porque si esa experiencia hubiese sido horrible, difícilmente, o sea, la horrible que es calcular una cosa tan difícil, por ejemplo. Sí, Yo digo, más nunca en la vida vuelvo a calcular esto que me hizo sentir tan mal, por ejemplo. ya, Pero me hizo sentir tan bien que lejos de pensar eso, que acabo de decir que es lo contrario, claro. me sentí la fascinación de estar metido en un sistema donde se podían calcular estas cosas que también yo he comentado, que aunque no tienen utilidad, bueno, pero ¿de qué sirve una ecuación de segundo grado? O sea, tú me Claro. dirás, o sea, mira, yo dibujo muy bien las integrales de tres, tridimensionalmente. Bueno, ok, está bien. Y pasa Sí, la materia y dentro de claro. 20 años no te acuerdas de nada. Para uno que estudia ingeniería, por ejemplo. Pero yo sentí tal placer de meterme en ese sistema que, bueno, que el placer me impulsaba a seguir. Y en la medida en que seguía, veía que las posibilidades del sistema eran infinitas, como son los sistemas en general. eh, y bueno, no paraba de verle posibilidades. Lo que pasó es que en cierto momento yo ahí estaba tan alejado de cualquier tipo de recompensas de mercado que en cierto momento dejé eso para, por ejemplo, escribir música, que escribí música durante muchos años, también fuera de mercado, Mm. hasta que me di cuenta que para qué vas a escribir música si no te contratan. Es que a mí me contrataron una vez para hacer unas propagandas y escribí una música, me pagaron muy bien,
y no me di cuenta que no me enchufé en el mercado y seguí escribiendo durante varios años, pero nadie me estaba pagando y dejé de escribir porque Claro. es que si tú no tienes conexión con el mundo, es decir, el mercado, difícilmente tú puedas mantener cualquier actividad. Sí, Eh, Lamentablemente, para los que poéticamente piensan que uno puede vivir solamente de la mera poesía, probablemente, bueno, si tienes una herencia así, pero lo ideal sería vivir de la poesía y vender esa poesía. Es decir, entrar dentro del sistema económico con aquello que tanto te gusta hacer, claro. que es más fácil decirlo que hacerlo, también es verdad. Pero si lo lograra, es quizás la ecuación ideal Ideal, para hablar de ecuaciones, ¿no? claro. Ahora, una pregunta. Eh, yo cuando fui a tu casa y conocí tu taller, tú me dijiste una frase que quedó tatuada en mi cerebro, o sea, como si hubiese sido un ganado de esto que le ponen un fierro. Y fue que cuando tú terminas de hacer una de estas primeras hélices o estas mariposas, tú exclamas, esto es verdad. O sea, tú llegas y ves la cosa y dices, esto que estoy haciendo es verdad. Entonces yo quisiera indagar un poquito en la parte filosófica de lo que significa la verdad para ti, el arte y la belleza. Sí, bueno, justamente en el trabajo que estoy haciendo ahorita por quinta vez, ¿Ok? los cuatro anteriores que no me gustaron también eran verdad. Ok, es Eh, interesante. eh, pero eran una verdad poco interesante. Ya, Eh, es decir, cuando los hice, sentí el placer, el típico placer del cálculo bien hecho, ok, pero no tuve el otro placer del cálculo bien resuelto. O sea, ok. los cálculos eran perfectos, eran literalmente verdad, Eran verdad. pero eran una verdad que por lo menos a mí no me interesaba. Ya, Los resultados eh, eran una cosa muy bien hecha con un resultado poco interesante. No es decir que son malos, que son no sé qué, pero son poco interesantes. Y es una lástima hacer una cosa tan trabajosa porque tú no las puedes terminar de votar porque llevan tanto trabajo, están tan bien hechas, el sí. cálculo es perfecto, pero no son bonitos. Eso yo no lo voy a poner en ninguna pared. Y si se lo quisiera regalar a alguien, se lo regalaría con cierto recelo, como que lo estoy engañando o algo así, ¿no? Y no digamos vender. Yo no pretendería vender una cosa que a mí francamente me disguste. Eh, pero lo que es verdad, bueno, por lo menos en ese trabajo de geometría, Sí, es la parte matemática del trabajo, claro. que, que realmente eh, yo resuelvo ecuaciones. Lo que pasa es que son ecuaciones bonitas Claro. y además dichas a través de mariposas o algo por el estilo, mariposas volando en espirales, espirales complicadísimas, qué sé yo. Pero lo complicado no le interesa a la gente, sino que la gente vería una cosa muy bonita o no. Yo pretendo que viera una cosa muy bonita. Pero la gente no tiene por qué saber el trabajo, eh, la base del trabajo que eso implica, porque Sin embargo, lo muestras porque la caja de cálculo está allí. sí, pero la gente no tiene por qué entenderlo en el sentido de decir, es decir, el problema es mío, igual que un médico que te hace una válvula, es que no sé cómo se llama, aórtica, qué sé yo, la válvula mitral del corazón. Bueno, tú quedas muy contento cuando te cambian la válvula, pero tú no tienes que saber lo que sabe el Claro, médico. claro. El problema técnico es el médico, el resultado es el que te interesa. Sí, Esto es similar. Eh, lo que sí, los trabajos de geometría que yo hago, porque cuando uno habla de arte geométrico, pareciera que arte geométrico puede ser cualquier cosa que se haga con rayas, eh, a diferencia del arte eh, abstracto, por ejemplo, ujú, que se hace Pollock, que tira la pintura desde el techo y como caiga en el suelo. Entonces el arte geométrico es el que se hace con rayas que se intersectan, por ejemplo. sí, Yo utilizo geometría
cuando yo hablo de arte geométrico, realmente no estoy hablando de ese arte geométrico que se hace con rayitas en vez de con curvitas. Yo hago un arte geométrico que es más bien matemático, en el sentido de que son como unas ecuaciones que resuelvo mejor o peor, con más o menos suerte, porque son más o menos bonitas, pero no es exactamente arte geométrico en el sentido de Cruz 10 que hace arte cinético o algo por es más como arte matemático Sí. para hacer como diferenciaciones. Y por eso yo hablo de resolver un poco como quien resuelve una ecuación, y los matemáticos yo sé que hablan de qué ecuación más linda, por ejemplo. Y todo el mundo dice, pero bueno, qué lindo tiene la ecuación esta, Sí, de hecho es un concepto en matemática que es la elegancia. la elegancia de las ecuaciones, sí, Ujú. sí. Em, en este triste caso que yo he estado repitiendo de este dibujo que estoy haciendo por quinta vez, em, bueno, es que no quedaron elegantes las otras cuatro anteriores. Entonces, ahorita lo que hice fue ataqué el problema, pero por el lado de la alta resolución, que en realidad, bueno, tiene un poquito más de trabajo, pero tampoco, en vez de repetir cuatro veces, yo he debido empezar por la alta resolución y probablemente lo hubiera hecho solamente una o dos veces. Claro, pero es imposible que tú supieras eso. O sea, Bueno, pero si tú supieras cómo te vas a equivocar, no te equivocarías. no te equivocarías. Pero entonces uno diría, pero bueno, ¿y a qué edad aprende uno a no equivocarse? Probablemente nunca. Claro, claro. Pero a esta edad y todavía estoy haciendo esto, sí, claro, porque estás vivo, ¿no? Literalmente, ¿no? Sí. ¿Quién es un artista? ¿Quién es un verdadero artista según tu criterio? Eh, bueno, muchos menos de los que se dicen ser. Y ahí es donde quisiera como hincar, eh, porque quisiera volver a Escher y Escher está intentando hacer algo que le gusta y tiene como muy pocas pretensiones. Cuando yo hablo contigo, me encuentro con un personaje que es genial y que es particularmente virtuoso y que no pareciera tener estas pretensiones de estas personas que tienen grandes discursos grandilocuentes sobre el arte Y poca y obra. poca obra. Entonces yo digo, pero ¿qué será que no nos damos cuenta que este es que, que será que nos está timando este personaje? Claro. Y entonces encuentras una persona que tiene tan pocas pretensiones y está haciendo un trabajo como el tuyo. Y entonces yo me pregunto, bueno, pero ¿quién es el verdadero artista? O sea, ¿quién es la persona que me está diciendo la verdad? Eh, bueno, yo, yo parto de que todo el mundo tiene derecho a hacer absolutamente lo que le provoque. Lo que le provoca, claro. Eh, y si se quiere llamar artista, se puede llamar artista. Pero no, tú no puedes ser artista solamente porque te vistas de artista. Le hace vestirse de artista, ponerse no un zarcillo, sino cinco zarcillos, tatuarse de pies a cabeza. O sea, eso te hace tatuado, te hace una persona con piercing, pero no te hace necesariamente artista. O sea, no puede depender del arte solamente de tu pinta, Claro. aunque tú Y del pintes. discurso, porque Y, también siento que hay un tema de discurso. y después el discurso. Tú oyes una gente que tiene un discurso que tú dices, wow, qué imaginación, porque cuando ves la obra de la que él está hablando, tú no ves absolutamente nada de lo que él está explicando. Sí. O en todo caso, eh, lo que él está explicando excede con mucho lo que supuestamente es su obra. Y a veces a mí me sucede con ese tipo de gente que digo, debe ser que yo no soy lo suficientemente inteligente y no lo veo. Bueno, esa es una posibilidad. Seguro, no, no, eso seguro es lo que Ok, pasa. esa es una posibilidad porque tampoco uno puede pretender erigirse en el, el quien decide qué es y qué no Claro, es, como juez, sí. el dictador de la verdad, La no. policía del arte y, La- y de sí. la verdad.
O sea, la posibilidad es que uno sea muy ignorante y que no lo entienda. Exacto. Y que materialmente no te dé tu modesto intelecto para desentrañar la genialidad, incluso detrás del discurso del Señor. Porque tú dices, mira, todo lo que él está diciendo es pura... eh, no, Pura paja, pura paja. pura paja. Pero mira la obra. Claro. Entonces tú dices, mira, él se podía quedar callado porque es que la obra habla sola. Ok. Pero es que a él le gusta hablar. Entonces, bueno, déjalo que hable, Claro. pero detrás está la Ya obra. entendí, ya entendí. Pero el O sea, problema la obra tiene que hablar por sí sola. es que la obra es la que tiene que hablar por Sí, sí sola. sí. Yo pienso que los discursos pertenecen más a la literatura que al arte gráfico. Eh, claro, yo quizás tengo un prejuicio hacia los críticos de arte que por otra parte también se tienen que ganar la vida. Entonces, ¿cómo se van a ganar la vida los críticos de arte si no es verbalizando una cosa que no es verbal sino gráfica? Eh, pero ellos se tienen que ganar la vida y no dudo que haya críticos de arte que realmente hacen un trabajo edificante. Ya, Y, claro. Sí, poniendo en palabras por- todo esto que es por- muy difícil de poner en palabras. porque no pertenece al mundo de lo verbal, sino de lo gráfico, Sí, 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 por de decirlo, lo sensorial. de lo sensorial. Pero, pero si lo ponemos al revés, si todo el valor de la obra gráfica se sustenta en la literatura que lo acompaña, tú me dirás cuál es el valor gráfico entonces. Tiene un Claro, valor literario, ¿no? claro, Y quien realmente merece el crédito es el crítico. sí. O el mismo discurso, o el El, mismo discurso del artista. el discurso. Este discurso es artístico. Es que el discurso es artístico y él utiliza sus rayitas como para justificar su discurso. Claro, Pero su verdadero talento es discursivo, es es discursivo. verbal. Y ese podría ser la gran pieza, ese discurso. Sí, Ah, mira, claro. qué interesante. Y vamos a invitarlo porque es que tiene un discurso tan interesante Claro, que claro. que sus obras son meramente la excusa para esos discursos de los que tanto disfrutamos cada vez que lo vemos, Sí, por sí, ejemplo. wow. No, alcancé un nuevo nivel de nitidez. Por supuesto, ahora tengo un concepto de esto, me lo estás regalando. Pero yo creo que también uno tiene derecho, así como le estamos dando eh, el beneficio de la duda a esta gente que uno no está muy seguro de si lo que está haciendo es verdad o es mentira, uno también tiene derecho a decir, mira, será todo lo que tú quieras, pero a mí no me gusta Claro, no me dice nada, ese cuento en particular no se lo compro. no me interpela, sí, Pero bueno, eso también cada quien tiene sus gustos. Tú no puedes pretender ser amado universalmente y aceptado universalmente. Y hay espacio para todos y yo sí soy un reivindicador de, repito, de la libertad de cada quien de hacer absolutamente lo que quiera y sostenerlo con el discurso que le dé la gana y ya después el mundo juzgará y dirá si sí o si no. claro. Un profesor una vez me dijo que el arte era una forma de consumo y un poco menos una forma de producción o de expresión. O sea que al final era la comunidad la que terminaba diciendo, vamos a consumir esto como arte. Eso es así. Y a mí me parece que eso tiene muchísimo sentido por lo que dije previamente de encontrarse con alguien que de repente está haciendo algo muy interesante y muy valioso, pero todavía no está siendo consumido como arte. Es Hasta que así. la comunidad no llega y dice, vamos a consumir esto como arte, no te da el rol de ser el artista. Y de comercializar en el buen sentido esa cosa que estás haciendo. Claro. Y eso, bueno, lamentablemente sucede en el arte, pero también sucede en cualquier otra profesión que hay gente que entra en el mercado y gente que no entra en el mercado. Sí, Porque, bueno, cada quien tiene ciertas habilidades y entrar en el mercado es un tema que requiere de las habilidades específicas. Ser buen vendedor, bueno, hay artistas eh, que son geniales y tienen Asperger, por ejemplo. sí.
y es que no se pueden comunicar con la gente porque no tienen la habilidad cognitiva para hacerlo y necesitan sí o sí de un intermediario, eh, fulanito que descubrió a este genio que vive encerrado, que no tiene amigos y que hace unas cosas extraordinarias y lo saca al público y sucede esto y aquello y resulta que es un éxito de mercado. Y el señor lo único que quiere es que lo dejen en paz, haciendo sus cosas, encerrado en su cuarto, en su estudio, y el dinero no le importa porque la mamá lo mantiene, por ejemplo. Ya. Y el intermediario se vuelve un millonario y le da algunas migajas porque le da la gana o no le da las migajas y le roba la obra. Eh, Eso sería anecdótico. Pero esta persona con Asperger no tiene las habilidades de entrar en el mercado. Y muchísimos artistas, eh, y yo me incluyo, yo podría haber entrado mucho más duramente en el mercado, pero es que yo prefiero estar encerrado en mi estudio. No tengo Asperger, por cierto. Eh, Muchísimos artistas son muy buenos en lo que hacen, pero no en la parte de comercial, porque la parte comercial es, Es otro, es otra habilidad, es otra habilidad muy diferente muy incluso. diferente. Eh, eso es una pena y tal, pero eh, hay artistas que con un producto incluso, bueno, incluso no, muy dudoso como el señor este que pegó la banana Sí, con un tiro a la pared y lo vendió por $110,000, creo que era la creo suma, que son millones. o millones, lo que sea. Bueno, yo sinceramente me quito el sombrero Claro, porque, porque eso es lo que se llama vender. exacto. Al Vender menos es un artista de la venta. es un artista de la venta, pero a niveles pocas veces vistos. Sí, claro. Eh, hay muchos cuentos como ese, como el cuadro blanco, no me acuerdo de quién, el urinario de Marcel Duchamp, ese tipo de Ajá, cosas, que tú dices, bueno, que me quito el sombrero claro. frente a la capacidad de venta de estos señores. Sí. Eh, la, la- la profundidad artística, bueno, es más discutible, pero bueno, ¿quién soy yo para discutir a Duchamp? Yo no pretendo serlo, ¿no? Claro. Una pregunta que también se me ocurre. Durante estos 40 años de carrera, ¿te has visto en un bloqueo creativo? Que hayas dicho, no puedo continuar o no sé cómo resolver esto y has sentido la necesidad de alejarte para poder No, desbloquearte. no, Nunca. Siempre ha fluido. no, los dramas creativos con depresión incluida no ha sido mi caso. No ha sido tu caso. Em, bueno, si he pensado, oye, debería hacer alguna variación más interesante de cierto tema, ese tipo de cosas. Pero realmente de esa pregunta me gustaría más bien conducirla en el sentido de que cada artista tiene un tema o unos temas que le son característicos. Ya. Y no puede ser siempre original y siempre nuevo. No, cuando tú ves a fulanito, tú lo reconoces porque hace lo que él siempre hace. Sí, Eh, Tú ves a Botero y sabes que es Botero porque son claro. gordos, porque tiene unas características que son solamente de Botero. Eh, es decir, yo estoy conforme con mi estilo. Sí, Lo que no estoy conforme es cuando no resuelvo bien lo que estoy haciendo dentro de mi estilo. Yo no pretendo tener otro estilo. claro. Pero drama creativo como tal, no, nunca he tenido ni he sufrido de depresiones por eso. Sí, sabes que para mí la creatividad es como conectar estos puntos que están muy distantes. Y entonces digo, bueno, la creatividad necesariamente tiene que ser limitada, porque, porque mi cerebro es limitado y yo no puedo tener demasiados puntos que Claro, conectar. O sea, tengo un número limitado de puntos que puedo conectar, que son las cosas que que manejo. sí, que manejo y que mi vida muy finita me permite. Entonces, esa idea de que la creatividad es ilimitada, a mí realmente la cuestiono. Eso es un prejuicio que se pretende atribuirle a los verdaderos artistas que son ilimitadamente creativos. Bueno,
la creatividad es ilimitada en el sentido de, bueno, que no tiene límites, sí, pero no tiene límites dentro de los parámetros de cada artista. Sí, me parece que no tiene límite como raza humana, como de forma como antropológica, Claro, pero al nivel de pero un individuo, cada individuo tiene los límites de, incluso sí, de la longitud de su vida. sí. De cuánto puedo llegar a desarrollarme yo en tantos años de creatividad activa. Bueno, puedo llegar al máximo. Volvimos después de una pequeña parada técnica. Tuvimos un problema técnico, pero ya estamos aquí de nuevo para cerrar la entrevista con Rafael. Y la quiero cerrar con regresando al concepto de salir del closet. No se asusten, no se asusten. Y los que tengan que salir del closet salgan. Cualquier closet. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque en esta entrevista que tú le estás dando a Dolly, tú dices hay que salir de los closets creativos. Claro. Entonces, a mí me parece eso un concepto súper interesante porque, y por eso te preguntaba lo de la línea del tiempo de tu trabajo. O sea, ¿en qué momento tú dices, bueno, voy a salir de este closet creativo y voy a poner mi trabajo afuera para que otras personas lo puedan apreciar? ¿Y qué consejo le darías a alguien que está haciendo alguna actividad creativa y que pueda decir, bueno, mira, hay que mostrarlo? Sí, lo que es lamentable es tener eh, una actividad creativa consistente, eh, valiosa o no valiosa, pero en fin, tener una actividad consistentemente en el tiempo, en la que uno eh, invierte un esfuerzo y una dedicación continuada, etcétera, y tenerlo guardado en un closet. Guardado en un closet significa que tú no estás interactuando con el mundo. Ujú. E interactuar con el mundo, pienso yo, claro, tú puedes decir no, porque yo soy un anacoreta del desierto y solamente tengo que ver con Dios. Bueno, ok, está bien. Ya, claro. Pero si tú no eres ese tipo de persona, la única manera sostenible de eh, llevar a cabo una actividad en el tiempo y evolucionar en ella es si eres, si tienes contacto con el mundo significa contacto de algún tipo con el mercado, es decir, que eso que tú hagas eventualmente sea y preferiblemente tu modo de vida, porque si tanto te apasiona hacer eso, sería ideal que tú con eso pudieras incluso vivir de ello. Eso suena, es más fácil decirlo que hacerlo, pero es el ideal. Y en ese sentido, salir del closet significa eh, sacar tu trabajo al mundo. Bueno, la metáfora se parece a lo que lo utilizan eh, por otras razones de otra índole, pero que también es lo mismo. Si tú quieres vivir feliz, Sí, no puedes tener las cosas importantes metidas en un closet. sí. Tienen que estar en el mundo para que el mundo las valide porque tú vives en un mundo en el cual interactúas. Otra cosa sería si tú realmente no interactúas con el mundo, como es el ejemplo que pusimos antes del artista que sufre de Asperger, que no interactúa ni le interesa interactuar con el mundo. Pero ese no es el caso de la mayoría de la gente. La mayoría de la gente quiere, si no un reconocimiento en términos de fama, como se entiende la fama americanamente hablando, que se bajan de las limusinas, sino un reconocimiento laboral, Sí. es el que yo estoy hablando realmente. Eh, Todo el mundo quiere un reconocimiento laboral, es decir, que le paguen por esas cosas que tan raras o no tan raras que hace y a Sí. las que se ha dedicado durante tanto tiempo y a las que le ha dedicado tanto esfuerzo durante tanto tiempo. A eso me refiero con salir del closet. Es poner a circular en el mundo esas cosas que con tanta pasión, dedicación y esfuerzo uno ha hecho y que como no tiene manera de contactarlas con el mundo, las tiene guardadas literalmente en un closet. En mi caso yo tenía un closet lleno de dibujos. Y ahora esos dibujos que hice, muchos de esos dibujos que hice en los años 80, yo los publico en mis redes
hoy en día, 40 años después, y tienen 1500 likes por decir, u 80 likes. Pero lo que quiero decir, que yo estoy publicando los dibujos que hice y que estaban en el closet, los estoy publicando ahora, 40 años después. Eh, y yo conocí lo que es salir del closet creativo porque me expuse, que es una cosa que a la gente le da mucho miedo, me expuse en vitrinas. Exponerte en una vitrina significa que te digan sí o no. Ujú. Y a la gente le da mucho miedo que le digan que no, obviamente. Porque si te dicen que no, eh, podrías volver al closet y quedarte en el closet. No, y aún peor closet, porque sería el closet Sí, de decir, definitivo. sí, exacto, y de validar lo que no eres, o sea, de darte cuenta que no eres esto, al menos que te convenzan de eso. O que el mundo dice que tú no eres, Exacto, porque tú puedes morirte asegurando o muy contento con lo que tú haces, pero el mundo no te lo valida. Y validar del mundo significa tener, bueno, esto puede sonar muy drástico, pero es tener un feedback comercial de lo que tú haces. Cuando una persona está dispuesta a pagar por una cosa que tú hiciste, es porque realmente lo está validando. sí, Porque si no, gastaría ese dinero en una cosa que le interesara más. claro. Pero cuando a ti te pagan X cantidad de dinero que es relativamente significativa, es porque esta persona le está dando tanto valor como para pagarlo y no comprarse otra cosa en vez de eso. Esa validación requiere que tú saques lo que, lo que tú haces de ese closet en que lo tienes guardado por temor a exponerlo al mundo. Y a ese closet es al que yo me refiero, del cual hay que salir. Bello. Mensaje final, algo que quieras decir, te estás trabajando en algo que quieras que la gente vaya a las redes o que quieras mostrar o que quieras decir. No, yo no tengo nada nuevo, no tengo nada nuevo. Obviamente hago cosas nuevas. Eh, pero, pero mi trabajo es el mismo que yo hacía cuando comencé. Perfecto, Lo que pasa es que tengo un poco más de técnica. claro. Bueno, ahí abajo vamos a dejar las redes para que los que no lo conocen puedan acercarse a tu trabajo y puedan, bueno, entenderlo mejor y apreciarlo y efectivamente los que puedan y quieran también comprarlo, que sería entonces la validación de terminar de decir, oye, mira, este es un tremendo artista. Bueno, será un placer recibirlo. Por supuesto. Muchas gracias, Rafael. Sí, no, Qué placer y qué honor haber gracias, conversado contigo. gracias, te las doy yo. Your life isn't a problem to solve, but a reality to experience. When I walk in the street, I see patterns, I see spirals in the trees and everywhere. I see sequences and I try to catch them and draw them as soon as I get home. Perhaps there are people who are mediums of sorts. In my case, perhaps I'm a geometrical medium.